te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es un privilegio para mí estar frente a ustedes y agradezco a Dios por la oportunidad de compartir este aniversario con la familia de la Iglesia de Nazareno Los Parques. Mando un saludo muy especial para cada miembro de la iglesia y también agradezco a Dios la oportunidad que tengo de poder compartir hoy la palabra con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios 12, del 1 al 10, para poder estudiar lo que Dios quiere hablarnos hoy a través de su palabra. El aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más grande de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Bueno, para introducirnos un poco en el contexto de este pasaje bíblico, vemos a Pablo escribiendo esta carta, esta segunda carta a los Corintios, un año después de haber escrito la primera. Corinto era una iglesia que le daba algunos dolores de cabeza a Pablo. Él ya había escrito, pero vuelve a hacerlo, a ver que la iglesia no tiene una respuesta, no hay un cambio en ella. Y en este punto la iglesia de Corinto estaba incluso llegando a cuestionar la autoridad apostólica de Pablo. Es así que a partir del capítulo 10 vemos que Pablo empieza a exponer una defensa de su ministerio, de su apostolado. Lo hace no de una manera en la que él se enorgullezca de esto, sino por la gracia de Dios. Y ya lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante. Antes del capítulo 12, en el capítulo 11, vemos que Pablo relata un historial acerca de los sufrimientos que él ha pasado en el ministerio. Y este es un relato muy poco habitual entre los llamados a un ministerio, porque el tipo de discurso pudiera malinterpretarse como un acto de orgullo. Sin embargo, vemos que en el caso de Pablo, él no pretende presentarse como alguien más fuerte o como alguien mejor que los demás, sino que él concluye diciendo que esto no es algo de lo que él deba sentirse orgulloso, sino que muestra lo débil que es él. Y versículo 30 termina diciendo: si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Versículo 30, si podemos leer. Entonces, llegamos al capítulo 12 y vemos que Pablo empieza a hablar del aguijón en la carne. En este capítulo vemos al apóstol Pablo exponiéndose a los corintios tal cual es él, un hombre con debilidades,
Un hombre que, pese a las maravillosas visiones y revelaciones sobrenaturales que había recibido del Señor, que ha escuchado palabras secretas que no les ha sido revelado a ninguna otra persona, como vemos en la descripción del 2 al 4, y que podría sentirse orgulloso y envanecerse por esto, él no lo hace, sino que todo lo contrario, él se gloria en sus debilidades. Y es aquí donde en el versículo 7, él introduce el concepto del aguijón de la carne. Entonces vamos a leer el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. No sabemos si el aguijón de la carne era una enfermedad, era una persona o algún tipo de persecución. Pero lo importante de esto es la manera en que Dios le responde a Pablo. Es una manera inesperada para cualquier persona que está sufriendo dolor. Versículo 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, Pablo, no necesitas nada más. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es suficiente. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Qué tremendo, ¿verdad? Hace poco tuvimos un tiempo de reuniones de la oficina regional y tuvimos un tipo de administración con uno de los coordinadores de Brasil, de una de las áreas de Brasil, el pastor Gerson Cardoso, y él nos habló acerca del poder de Dios y nuestras debilidades. Y él nos compartió un concepto sobre lo que es debilidad. Debilidad es cualquier limitación que heredamos o cosas que no podemos cambiar. Puede ser una limitación física, como una discapacidad, una enfermedad crónica, baja vitalidad, baja fuerza física o alguna incapacidad de realizar alguna función. También puede ser una limitación emocional, como la secuela de un trauma, un recuerdo doloroso, un comportamiento diferente o peculiar o algún factor hereditario, así como una limitación intelectual o una falta de habilidades. Recordamos que no todos somos brillantes o talentosos. Ojo, una debilidad no es falta de carácter, sino que son limitaciones que nos acompañan en nuestro diario andar. Y cuando nosotros pensamos en nuestras debilidades, podemos pensar que Dios no nos va a usar. Pablo podría haber pensado frente a este aguijón, frente a esta debilidad, que Dios no podría desarrollar un ministerio con él, que tal vez él no podría ser considerado un apóstol o un embajador de Cristo o un misionero. Pienso un poco en este tiempo de pandemia, un tiempo de cambios, un tiempo de inseguridades, tiempo de grandes incertidumbres. Creímos que 15 días de cuarentena sería suficiente, pero luego fue un mes, luego varios meses y no sabíamos qué tenía el futuro deparado para nosotros. Creo que la gran mayoría de nosotros en medio de esta incertidumbre sacamos a relucir nuestras debilidades, nuestros mayores temores, nuestros miedos, ¿verdad? Y nos hemos sentido vulnerables. Tal vez algunos hemos temido por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hijos. Nos hemos frustrado tal vez cuando nuestras emociones estaban sometidas al estrés y a la preocupación, ¿verdad? Algunos más fuertes han querido ocultar tal vez su preocupación, pero nuestras debilidades han salido a relucir, han salido a flote.
La buena noticia, hermanos, es que Dios no está limitado por nuestras debilidades. Dios no está limitado por nuestras limitaciones. Y aún hay más. Dios puede usarnos a pesar de nuestras debilidades. Dios puede usarnos a pesar de nuestras limitaciones. Y gloria a Dios por eso. Si vemos en 2 Corintios 4:7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo, solo esta expresión, tiene 3 dimensiones importantes y me gustaría que nosotros profundizáramos un poco en eso. La primera dimensión es la gracia de Dios. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Sin la gracia de Dios, hermanos, no hay salvación. Sin la gracia de Dios no hay ministerio, no hay ni siquiera vida espiritual. Somos salvos por gracia. Y por la gracia podemos orar y podemos buscar el rostro de Dios. La gracia de Dios también nos permite entender que necesitamos, que otros necesitan, al igual que nosotros, ser salvados. La gracia nos recuerda que no somos mejores sobre otros, sino que a diario necesitamos de Cristo. En segundo lugar, la segunda dimensión de este versículo es el poder de Dios. Esta es una dimensión fundamental para nuestra vida espiritual, para nuestro ministerio. Es el poder de Dios el que convence a las personas de su pecado. Es el poder de Dios el que transforma a las personas. El poder de Dios el que lo lleva de muerte a vida. Y reconocer nuestras debilidades y gloriarnos en nuestras debilidades tiene como resultado que el poder de Dios actúe en nosotros y traiga consigo transformación. Amén. La gracia de Dios, el poder de Dios. Pero hay un tercer aspecto en este versículo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La tercera dimensión es la debilidad humana. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hoy en día, muchos cursos están dictando sobre liderazgo y sobre coaching y nos enseñan que nosotros debemos confiar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, en nuestras habilidades. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña en este versículo que los capacitados para el servicio cristiano no deben confiar en sus propias fuerzas, sino que en sus debilidades deben encontrar la oportunidad para que Dios pueda obrar. Qué bueno es saber que Dios nos puede usar a pesar de nuestras debilidades. Sí, Dios nos usará siempre y cuando nosotros le permitamos a Él trabajar en nuestras debilidades. Para que esto suceda, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. Y yo quiero compartirles ahora 4 formas de tratar con las debilidades. ¿Qué hacer con las debilidades? Pablo mismo está reconociendo que él tiene debilidades, se muestra vulnerable y Dios lo usa a pesar de estas debilidades. ¿Qué hacemos nosotros con nuestras debilidades? En primer lugar, admitir que tenemos nuestras debilidades. Vemos a Pablo hablando de este aguijón en la carne, ¿verdad? Reconociendo su imperfección, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dejar de admitir que somos suficientemente buenos, que somos suficientemente perfectos o que somos fuertes, y seamos honestos con nosotros mismos.
los humanos tendemos a ocultar nuestras debilidades y a veces pretendemos ocultarlas también de nosotros mismos. Pero podemos nosotros ser sinceros, admitir nuestras debilidades y dejar que Dios tome este espacio para que Él pueda actuar en nuestras vidas. Amén. En segundo lugar, ¿qué podemos hacer luego de admitir nuestras debilidades? Reconocer es el primer paso, pero tenemos que regocijarnos en nuestras debilidades. Versículo 10, nuevamente. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto podría parecer irónico, ¿verdad? ¿Qué clase de metáfora es esta? ¿Qué figura es? No podríamos pensar que no tiene sentido. Porque la verdad de las cosas es que las personas queremos ser liberadas de nuestras debilidades, no alegrarnos en ellas. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo cuando dice que se goza en sus debilidades? ¿Está diciendo que busca el peligro? ¿O está diciendo que debemos buscar sufrir? Tal vez está diciendo que hagamos penitencias y nos lastimemos, nos hagamos daños para sentirnos fuertes. De ninguna manera. Pablo lo que nos está diciendo en este versículo es que al regocijarnos nosotros, al alegrarnos en nuestras debilidades, es un acto de manifestación de fe en la bondad de Dios. Es creer realmente que hay un propósito de Dios para nuestras debilidades. Es creer que Dios quiere gloriarse en ellas. ¿Y de qué manera nosotros podemos alegrarnos en nuestras debilidades? Cuando entendemos tres cosas. Versículo 10. Nuevamente. En primer lugar, cuando entendemos que las debilidades nos hacen depender de Dios. Cuando entendemos que nuestras debilidades nos hacen depender de Dios, podemos alegrarnos en ellas. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades. Reconocer, hermanos, que nosotros en muchas ocasiones no tenemos el dominio, no tenemos el control, somos débiles, hace que seamos conscientes de nuestras limitaciones y que podamos reconocer que realmente necesitamos de Dios. Podemos también confiar en que Él puede llegar a ver mucho más de lo que nosotros podemos ver. Donde nuestras limitaciones nos impiden ver, Dios tiene el control y Dios puede ver. En Isaías 55, versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De manera, hermanos, que nuestras debilidades nos ayudan, cuando las reconocemos y cuando nos regocijamos en Él, nos ayudan a entender que realmente nosotros necesitamos depender de Dios. Amén. En segundo lugar, nuestras debilidades impiden nuestra arrogancia. Nuestras debilidades nos mantienen humildes. Cuando empezamos a lograr cosas, cuando empiezan a admirarnos, cuando empezamos a desarrollar logros en nuestro ministerio, nos sentimos tentados a enorgullecernos de nuestras obras, pero nuestras debilidades nos ponen los pies sobre la tierra. Dice Pablo que él podría sentirse orgulloso por las visiones que él recibió. Sin embargo, recuerda que el aguijón en su carne le impide envanecerse. Versículo 7.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Dios, cuando quiere humillar a alguien, lo exalta. Y en muchos casos, hermanos, Dios combina una gran debilidad con una gran fuerza para mantener nuestro ego bajo control. Muchas veces las debilidades, las limitaciones pueden actuar a nuestro favor como un controlador, como un freno que nos impide ir demasiado rápido y adelantarnos a las cosas que Dios tiene para nosotros. Así que podemos alegrarnos en las debilidades porque gracias a estas debilidades las debilidades impiden que en nuestro corazón pueda crecer arrogancia. En tercer lugar, nuestras debilidades nos animan a tener compañerismo. ¿De qué manera? ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros somos muy capaces de hacer ciertas cosas, no pedimos ayuda, pero nos podemos dar cuenta que hay cosas en las que realmente no tenemos las capacidades, no tenemos las habilidades, no tenemos el dominio y necesitamos contar con personas que puedan apoyarnos en ese sentido. Entonces necesitamos buscar que otros también puedan ser parte y necesitamos crear equipos, ¿verdad? Pablo mismo en la Biblia podemos ver que trabajó en equipo. Buscó ayuda de Timoteo, buscó ayuda de Tito, buscó ayuda de varias personas a quienes en muchas ocasiones Pablo enviaba a las iglesias para llevar cartas, dar palabras de ánimo, entre otras tareas, ¿verdad? Entonces Pablo reconocía que necesitaba de otros, de trabajar en equipo. Es importante reconocer que nuestros puntos fuertes, nuestras habilidades, crean competición, pero nuestras debilidades crean vida comunitaria. Y la mayor prueba de esto en la Biblia son los dones espirituales. Nuestras debilidades nos permiten ser iglesia, porque empezamos a cumplir una función específica dentro de la iglesia, porque no podemos hacer todo, no tenemos el dominio de todas las competencias, ¿verdad? No todos podemos ser ojos, no todos podemos ser mano, ni tampoco todos podemos ser el pie. Cada uno de nosotros tiene dones, tiene talentos, tiene capacidades y también tenemos áreas débiles en las que dejaremos que otros puedan resolver. De esta manera, nuestras debilidades nos animan a tener compañerismo. Nuestras capacidades nos separan, pero nuestras debilidades nos unen. Amén. En cuarto lugar, ¿por qué podemos nosotros regocijarnos en nuestras debilidades? Porque nuestras debilidades aumentan nuestra capacidad para sentir y ministrar compasión. Hay una frase que dice que los médicos lesionados son los que tratan a sus pacientes más a fondo. Cuando hemos experimentado debilidad en ciertas áreas de nuestras vidas, somos más sensibles a entender el dolor de otros, a empatizar con otros, a ponernos en sus zapatos. Nos dolemos de la situación del prójimo cuando hemos nosotros vivido la misma situación. Pero no solo eso, sino que nos convertimos en una iglesia que ministra de manera compasiva. Podemos regocijarnos en nuestras debilidades, podemos admitirlas y podemos permitir que el Señor pueda gloriarse y pueda hacernos fuerte aún en nuestras debilidades. Amén. Damos gracias al Señor porque en medio de este tiempo, a pesar que hemos sido débiles, hemos demostrado nuestras flaquezas, la gloria ha sido para Dios. Y el Señor nos puede usar a pesar de nuestras debilidades. Entonces, hermanos, cuando el enemigo quiera señalarnos nuestras debilidades,
Podemos estar de acuerdo con Él, pero llenamos nuestro corazón de alabanza y de gratitud a Dios porque sabemos que en esas debilidades Dios es fuerte. Reconozcamos que el enemigo muchas veces va a hacer esto, va a reconocer nuestras debilidades, va a señalarlas, va a burlarse de nuestras debilidades. El diablo sabe que si admitimos nuestras debilidades y nos dejamos ser tratados por Dios, Él será derrotado. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y podemos cerrar esta reflexión leyendo juntos el versículo 10. ¿Qué le parece? ¿Podemos hacerlo? Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Le damos gracias, amado Señor, en esta noche por esta preciosa oportunidad, Dios, en que hemos recibido tu palabra. Señor, esta palabra verdadera, viva, que fluye como río, Señor, en nuestro espíritu, que nos ministra, que nos habla, Señor. Y gracias porque podemos, Señor, regocijarnos, podemos alegrarnos cuando reconocemos nuestras flaquezas, cuando somos capaces de admitir nuestras debilidades. Cuando, Señor, permitimos que tú puedas obrar en nuestras debilidades, Señor. Queremos decir como Pablo hoy, Señor, que nos gloriamos en nuestras debilidades, porque ahí es donde tú eres fuerte, porque ahí podemos decir que dependemos de ti, porque en medio de nuestras debilidades, Señor, tú permite, Señor, que no crezca arrogancia en nuestro corazón, sino que podemos darte la gloria a ti por lo que tú haces en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, por lo que tú haces a través de nosotros, porque no somos más nosotros, sino tú obrando en nosotros. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Señor, que en este tiempo de dificultades, que en este tiempo de incertidumbre, donde han salido a relucir, Señor, otra vez nuestras flaquezas, nuestros temores, nuestras debilidades, nuestra preocupación, nuestros temores y nuestros miedos, Señor, tú puedas tomar todo esto, Señor, y puedas, Señor, gloriarte. Tú puedas tomar nuestras debilidades, Señor, y a pesar de ellas puedas usarnos, Señor, para bendición de la iglesia, para bendición de quienes nos rodean. Señor, para ser canales de bendición para el que está sufriendo, para traer esperanza a aquellos que están sufriendo, Señor, para ser compasivos, Dios. Ayúdanos, Padre, a no depender de nuestras habilidades y capacidades, sino a alegrarnos en nuestras flaquezas para darte la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido tan clara y ha ministrado mi vida, así como está ministrando la vida de mis hermanos. Queremos darte la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.